Hola, qué gusto que me acompañen. Este es el curso número 7 del aula virtual, de la que ustedes ya son parte hace mucho tiempo. Y es un curso muy especial para mí, porque surge del acuerdo de amigos, de aliados, entre la Comisión de Educación de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana y su servidor. Es mi forma de contribuir al desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción, es mi forma de dar algo, de agradecer la labor que hacen esos grandes héroes que son los miembros de los comités de participación ciudadana, tanto el nacional como los locales. Son 165 mexicanas y mexicanos que se están jugando la vida literalmente todos los días por ayudarnos a algo que es tarea de todos: la defensa de nuestro Estado de Derecho, la defensa de la justicia, el combate a la corrupción. Lo están haciendo con nosotros, lo están haciendo por nosotros, lo están haciendo para nosotros y por lo tanto, para mí era muy importante poder contribuir con algo. Y con lo que puedo contribuir es con algo de conocimiento. ¿Cómo va a estar estructurado el curso? Es muy sencillo. Van a ser 5 videos, 5 clases de 15 minutos cada una, en la que vamos a tratar de ver cómo nace el Sistema Nacional Anticorrupción, un poco de historia. Después, ¿para qué? ¿Para qué nació el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Para qué se creó? ¿Cuáles eran los objetivos y motivos que estaban detrás de la creación de un sistema nacional en lugar de un órgano o varios órganos desarticulados? Después, las funciones básicas. ¿Cómo son las funciones básicas del comité coordinador? ¿Cómo se introduce ahí el CPC? ¿Cómo funciona la relación con los sistemas locales, con el Sistema Nacional de Fiscalización? Y después, en la clase 4, nos vamos a concentrar en ustedes, en los miembros de los comités de participación ciudadana, que son la clave de este sistema. ¿Qué sí son y qué no son? Para explicarle a todos los ciudadanos. Y finalmente, las otras 6 sillas. ¿Para qué están ahí los otros 6 órganos? ¿Cómo deberían de contribuir? ¿Cómo deberían de funcionar? Este curso está diseñado especialmente para esos 165 mujeres y hombres que están jugándose la vida, pero es para todos ustedes, para todas las personas que quieren entender qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, y por eso le llamamos el aliado de los ciudadanos. El Sistema Nacional Anticorrupción es el aliado de los ciudadanos. No forma parte de un gobierno, no forma parte de un grupo de interés o de un grupo político. Es de nosotros. Es un órgano del Estado mexicano establecido en la Constitución para servirnos a todos, para que el Estado completo haga las funciones que la Constitución y las leyes dicen que deben hacer todos los órganos del Estado. De eso se trata. Y por eso es tan importante para mí empezar con este curso con un poco de historia. El reto que tengo es que en los minutos que me quedan, en los 12 minutos que me quedan, haga un poco de historia de 20 años de cómo nace el sistema. Porque lo que escuchan hoy ustedes es, ya no funcionó, se creó hace apenas 5 años y ya no sirve de nada, ya no funcionó. El chiste de evaluar algo es siempre saber en dónde estamos, pero de dónde venimos. Y es importante. Y entonces, tratemos de hacer 20 años de historia en unos cuantos minutos. El año 2000. Solo nos vamos a remontar hasta el año 2000. El año 2000 es el año de la transición a la democracia. Transición a la democracia que, entre otras cosas, tenía que ver con el final del sistema de partido hegemónico. El sistema de partido hegemónico que estaba completamente agotado porque todos veíamos que era un sistema que solo promovía los intereses de un grupo específico. Y empezábamos poco a poco a manejar esta idea de la corrupción como este fenómeno de utilización del poder para beneficio privado, para beneficio de una persona o de un grupo de personas. Los que nacimos cuando todavía existía el partido hegemónico y cuando el partido hegemónico todavía mandaba con hegemonía. ¿Qué quiere decir esto? Que nombraba a personas de todos los aparatos del Poder Ejecutivo, pero también era jefe de todos los miembros del Poder Legislativo, pero también era jefe de los miembros del Poder Judicial y se encargaba de dirigir, administrar el poder en todos lados. No competía por el poder, administraba el poder. Y por eso se le llamó partido hegemónico, porque estaba en todos lados. La referencia directa y principal era el presidente de la República. Y la gran batalla entonces de los 80 y 90 fue precisamente tratar de crear los equilibrios, primero en los aparatos legislativos, para tratar de derrocar en algún momento a la cabeza de ese sistema, que era el presidente de la República. Eso sucedió en el año 2000. Cae el presidente
de la República del partido hegemónico y se acaba ese sistema. Se acaba para siempre. No lo digo yo, lo dicen los teóricos de la democracia, los teóricos de las transiciones. En el momento en que se acaba la cabeza, el líder de un sistema de partido hegemónico y ya no hay manera de que vuelva a reconstruirse el modelo de partido hegemónico, hay una transición a la democracia. En esa transición a la democracia, en ese primer sexenio de transición a la democracia, se confía en la idea de que la corrupción se va a acabar simplemente transparentando el ejercicio del gobierno. Es decir, llegan unas personas diferentes, se transparenta su función y eso será suficiente para acabar con la corrupción. Fue una muy mala apuesta, una apuesta muy inocente de la que yo fui parte. Yo formé parte de ese gobierno en puestos muy menores, pero formé parte de ese gobierno y sí teníamos esa ilusión muy inocente de que como habíamos llegado personas nuevas y diferentes y ahora había leyes de transparencia y órganos de transparencia, el simple hecho de que la ciudadanía nos viera hacia adentro iba a ser suficiente para que nos portáramos todos bien, para que todos hiciéramos lo correcto, para que todos rindiéramos cuentas, para que todos los órganos funcionaran de la manera correcta. No sucedió, no les tengo que explicar que no sucedió. Se dieron escándalos de corrupción. Los miembros del partido hegemónico anterior, el PRI, solo tuvieron que decir, ya ven, son iguales, pasa lo mismo, la corrupción sigue ahí, no pasó nada, no cambió nada. Ese fue la transición, ¿no? Del año 2000 al 2006. La frustración de la población fue que un simple cambio de personas, un simple cambio de partido, que ahora promueve la transparencia no es suficiente. Algo más está detrás, algo más pasa, algo más hace la corrupción que hace muy complejo erradicarla de un sistema, sacarla de un sistema o por lo menos contenerla y no es suficiente cambiando algunas personas. 2006, el mismo partido en el poder, a mí me invitan a trabajar en la Secretaría de la Función Pública. El presidente en turno, el presidente Calderón, decide que en ese momento la Secretaría de la Función Pública se va a convertir en el eje del gobierno del combate a la corrupción. El órgano interno de control, que es la Secretaría de la Función Pública de todo el gobierno federal, será la encargada de el combate a la corrupción. Por primera vez se introduce en el Plan Nacional de Desarrollo la idea de que el combate a la corrupción es una función del gobierno, todavía no del Estado, primero una función del gobierno, y se le dota a la Secretaría de la Función Pública de algunas herramientas y sobre todo la tarea, ¿no? La tarea de combatir la corrupción. A mí me tocó ser contralor de la Semarnat, luego contralor de la SEP, luego titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental y al final subsecretario de Responsabilidades y Contrataciones Públicas. Y con vergüenza digo, no hicimos lo suficiente. No estábamos listos, no estábamos capacitados, pero tampoco teníamos las herramientas. No voy a poner ningún pretexto. No voy a tratar de justificar la incapacidad que tuvimos para pelear contra la corrupción. Nos faltaron muchísimas cosas, nos faltó muchísimo tiempo, nos faltó mucha creatividad. Había muchas cosas que no estaban listas. Les pongo algunos ejemplos. El aparato completo recibía miles de quejas y denuncias al año. La Secretaría de la Función Pública, a través de los diferentes órganos de control, recibía miles de denuncias todos los días. Y lo que teníamos eran áreas de quejas y denuncias que recibían las denuncias y lo primero que hacían era voltear con el inculpado y con su jefe y pedirles un reporte. No teníamos investigadores, no teníamos personas capacitadas para investigar y para levantar expedientes completos y reunir pruebas. El área de auditoría era una cosa muy parecida. Se hacían más de 2,000 auditorías al año de nada, que no servían más que para darle lata a los diferentes órganos. De ahí surgían cientos y miles de procedimientos de responsabilidades que en realidad no servían más que para poner algún tipo de disciplina en algunas personas. ¿Qué pasó? En el 2012, el aparato electoral del PRI dijo, ya ven, siguen siendo igual de corruptos, pero además son ineficaces. Escójanos a nosotros, regresen al PRI al poder y por lo menos vamos a tratar de hacer las cosas bien, aunque el combate a la corrupción no sea una prioridad. Sin embargo, en la campaña del presidente Peña Nieto se puso sobre la mesa la idea de crear la Comisión Nacional Anticorrupción. El combate a la corrupción iba a estar en un solo órgano llamada la Comisión Nacional Anticorrupción, que iba a ser un órgano unipersonal que se iba a encargar de todo el combate a la corrupción.
Suena muy bien, para efectos electorales es muy vendible y para efectos políticos también. En pleno 2012, diciembre, apenas entrando al poder, se envía como primera iniciativa la reforma constitucional para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, es decir, el esfuerzo de los 6 años anteriores de poner en la Secretaría de la Función Pública el control de la corrupción, se iba a eliminar y ahora vamos a poner una comisión que la sustituya y que haga toda la tarea de investigación, de detección y de sanción a la corrupción. Los primeros 2 años pasó muy rápido en el Senado y los primeros 2 años la discusión era, pero una comisión no va a ser suficiente, no se va a resolver el problema, etc. Pero 2013 y 2014 fueron años de mucha popularidad del nuevo gobierno, las reformas sobre temas fiscales, sobre temas energéticos, sobre temas de telecomunicaciones, tenían al gobierno en un momento de mucha popularidad y por lo tanto no había muchos oídos a la sociedad civil organizada ni a los académicos que decíamos no va a funcionar un órgano unipersonal en el combate a la corrupción, necesitamos algo diferente. 2014 pasaron 2 cosas, los asesinatos de Ayotzinapa y el tema de la Casa Blanca. Y eso cambió la capacidad del gobierno de escuchar otras voces y escuchar a la sociedad civil organizada. El gobierno necesitaba a la sociedad civil organizada para que se legitimara la idea de una reforma que promoviera el combate a la corrupción real. Nos invitaron finalmente entonces académicos, organizaciones de la sociedad civil a Los Pinos a platicar y la pregunta fue entonces, ¿qué quieren? Y lo que decíamos nosotros es, queremos un sistema. Queremos un sistema compuesto por diferentes órganos que aborde la corrupción desde diferentes lugares, desde diferentes temas, desde diferentes funciones del gobierno. Y lo primero que nos dijeron 2 personajes claves en ese momento, Aurelio Nuño, coordinador de asesores del presidente, y Humberto Castillejos, el jurídico de la presidencia, fue sí, pero sin ningún órgano nuevo. No hay dinero y no hay voluntad política para crear órganos nuevos. Con lo que hay en el Estado, hagan lo que quieran. ¿Qué hicimos entonces? Lo que hicimos fue un sistema, con lo que había, con los órganos que estaban en ese momento. ¿Cuáles eran las 3 columnas que tomamos como la base del sistema? La responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la auditoría. ¿Quiénes son los órganos que se dedican a la responsabilidad administrativa, la auditoría y la parte penal? Bueno, son estos 6 órganos. Perfecto, vamos a convocarlos a ellos a una mesa que se llame el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de pronto empezó a surgir la idea, pero esas personas, esas 6 personas, esos 6 titulares, se van a sentar en esa mesa y se van a intercambiar estampitas cada 6 meses y no va a suceder nada. Y de ahí sale la idea de poner en medio a los ciudadanos. Y si ponemos en medio al Comité de Participación Ciudadana y que presida el Sistema Nacional Anticorrupción para que entre estas 6 personas no haya acuerdos sencillos, no haya tránsitos fáciles a un nuevo sistema, sino que haya una incomodidad permanente y un desequilibrio permanente que los provoque a hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes. Y de ahí nace la idea de crear el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que lo iba a presidir. Se presenta esta propuesta en el artículo 113 de la Constitución y en el 2015, una fecha muy importante, nace en la Constitución el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero empezaron a pasar los meses y nadie tenía ganas, nadie parecía tener ganas de hacer algo más. Los partidos dijeron, yo ya me tomé la foto, yo ya saqué el Sistema Nacional Anticorrupción, ya está en la Constitución, ya no me den lata. Justo por eso la sociedad civil organizada se volvió a sentar y dijimos, ¿qué hacemos? Porque necesitamos 2 leyes generales nuevas que venían en la reforma constitucional y por lo menos la reforma a 10 leyes federales que había que reformar para que el sistema nacional viviera y viviera de verdad. Esto sucedió y entonces decidimos generar una primera iniciativa ciudadana, que fue la primera iniciativa ciudadana exitosa en la historia de este país. Una iniciativa ciudadana que consiguió miles de firmas de toda la población, que pasó por más de 5 veces el límite mínimo que exigía la Constitución y la ley para que una iniciativa ciudadana fuera considerada por el Congreso. Eso nos permitió llegar al Senado de la República con las cajas llenas de firmas, nuestra propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero como las firmas eran avasalladoramente impactantes para la clase política,
nos invitaron a pasar a las diferentes mesas donde se estaban discutiendo las demás leyes. Así se generó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que se publicó en el 2016. La Ley 3 de 3, que fue la que firmaron los ciudadanos, se convirtió en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se hizo desde el 2016, pero entró en vigor hasta el 2017. Y a partir de estas dos fechas muy importantes, empezó a cobrar vigor el sistema nacional, empezaron a generarse los diferentes órganos, los diferentes procesos. Pero ahí solo empieza todo, porque a partir de ahí vienen los grandes retos. Los vamos a ver en la siguiente clase. Los grandes retos del sistema, cómo funciona, cómo debe funcionar, cuáles cosas se hicieron bien, cuáles no, en qué momento sí se instalaron algunos órganos, qué órganos no se instalaron, qué procesos han sido virtuosos, cuáles han sido un desastre. Pero déjenme acabar esta clase de hoy concluyendo con cómo estamos hoy. Hoy el sistema nacional es algo que no quiere el gobierno en turno. El presidente de la República lo ha dicho abiertamente. No sirve de nada, no lo quiero, no lo necesito, porque yo soy suficiente, el órgano ejecutivo es suficiente para combatir la corrupción. Es más, por decreto ya se acabó. Lo ha dicho varias veces, no lo digo yo. Ha dicho varias veces que por decreto se acabó la corrupción. ¿Se acabó la corrupción por decreto? No, desgraciadamente la corrupción no se acaba por decreto. ¿El Sistema Nacional Anticorrupción sirve ya hoy para acabar con la corrupción? No, ni siquiera para administrarla y contenerla en este momento. Pero así son los sistemas. Los sistemas nuevos tardan mucho tiempo en implementarse, mucho tiempo en madurar. Y de eso vamos a hablar la siguiente clase. Muchas gracias por acompañar.